Acabamos de presenciar el segundo debate, que de presidencial y de formal no tuvo nada. Me dejó con un muy mal sabor de boca y lo peor de todo, con este sentimiento de pena. El problema al que hoy nos enfrentamos los mexicanos, aunque por muy pocos visto como tal, es preocupante. A pesar de la personalidad, los hechos y las declaraciones tan infantiles como estúpidas de don Andrés Manuel y parte de su equipo, al día de hoy sigue hasta arriba en las encuestas. Los números hablan de entre 5, 7 y 9 puntos por arriba de Ricardo Anaya, si no es que más. Es lógico y lo comprendo, pues la mayoría de la gente que está con él y lo apoya es gente que por ese hartazgo, enojo e indignación votarían por el mismísimo Hitler si reviviera y les dijera lo que quieren escuchar. Las mismas mañas se ven claramente en su discurso, separando a la sociedad, apoyándose en campañas de odio. Los burgueses, como para Hitler los judíos, tenían la culpa de todo, como hace aquí Andrés Manuel, con el pueblo y la mafia del poder. No me crean a mí, basta leer un poco de historia. Uno de los argumentos a los que recurren los feligreses de don Andrés es que es imposible que México se convierta en Venezuela, mucho menos en Cuba. Como por cierto, sí lo han dicho politólogos, sociólogos, escritores e intelectuales. Repito, a mí no me crean. Yo ni soy politólogo, ni soy analista, ni mucho menos. Soy un simple ciudadano con el título de ignorante profesional. Es verdad, México tiene una situación geopolítica muy distinta a Venezuela y Cuba. Sin embargo, ¿por qué sí es posible que haya una catástrofe de tal magnitud en este país? México, a pesar del saqueo de sus gobernantes, mentiría y sería absurdo ocultarlo, es líder mundial y de Latinoamérica en diversos sectores. Es un país muy fuerte a nivel global y lo podría hacer más con buenos gobiernos que apoyaran más el campo, la ciencia y la cultura, solo por mencionar algunos rubros. Sí, nuestro país está secuestrado por la corrupción y ciertamente hay que solucionar y curar ese cáncer. Pero en definitiva, don Andrés y su mentado proyecto de nación no es la solución y al contrario, las cosas se pueden poner mucho peor. Me explico. México es el mayor exportador de cerveza en el mundo. Tomate, aguacate, tequila, azúcar de caña, frutos rojos, chiles, pimientos, además de sandía, pepino, limón, cebolla y papaya, entre otros. En total, son 30 los productos de mayor exportación a nivel mundial. Es el mayor productor de plata en el mundo. Es el país con más turismo en Latinoamérica y el octavo lugar a nivel mundial a pesar de la violencia. México tiene 11.000 kilómetros de costa, lo que facilita la logística con Asia y Europa y lo hace un punto clave para las inversiones. Es el mayor productor de automóviles a nivel Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial. Es el proveedor más importante de autopartes al mercado norteamericano, europeo y japonés. México tiene diversas fuentes de ingresos, que si son apoyadas por un buen gobierno, no hay duda de que nuestro país puede ser una potencia mundial. Y precisamente todo lo anterior es lo que está en juego, pues se corre el riesgo de la expropiación y nacionalización, como algunos personajes que forman parte del proyecto de nación han sugerido. Dicho lo cual, los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, ante la incertidumbre, comienzan a dejar de invertir, a llevarse sus empresas y se detiene la producción. Por lo tanto, deja de haber empleos, por lo tanto se cae la economía. Sin mencionar que don Andrés acaba de demostrar en el reciente debate que no tiene la más mínima idea de política exterior y de macroeconomía, estas dos por lo menos fundamentales para que todo lo descrito anteriormente tenga continuidad. Ya lo escuchamos decir que su solución ante los problemas migratorios es hacer entrar en razón al presidente Trump, por ejemplo, que la mejor política exterior es la interior, que todo se resuelve con honestidad, etc. Por lo tanto, eso puede traer una crisis diplomática de por sí fracturada, que entre que se soluciona y no, los que acabaremos pagando las consecuencias somos nosotros. En otras palabras, a pesar de que México no cuenta con la situación geopolítica de Venezuela o Cuba, por ideas nada factibles, así como autoritarias, el país sí puede caer en una crisis, si no igual, muy similar a la que viven los venezolanos actualmente. Lo peor es que es un proceso que no se notará por completo durante los primeros años de ese gobierno que pretende lograr un cambio. Por lo tanto, es muy probable que al querer tener un control absoluto en el Congreso, como claramente lo ha dicho don Andrés en uno de sus spots y cada que tiene oportunidad, las decisiones las haga un solo partido y haya alteraciones a la Constitución para lograr incluso una posible reelección, disfrazándolo de plebiscito o, como él dice, que el pueblo decida. ¿Le suena familiar? En efecto, estaríamos viviendo una dictadura, cuyos frutos los estaríamos viendo no en este, sino en el próximo sexenio y en adelante. Es decir, quizá estas sean las últimas elecciones libres que podría vivir nuestro país, y quienes lo van a sufrir de verdad son tus hijos y tus nietos, y todo porque tú le creíste a un déspota, por ingenuo, por hartazgo, por enojo, o porque tenías ideas revolucionarias. Por lo tanto, sí es muy latente una crisis sociopolítico-económica en México. Y sí,
aún siendo vecinos de Estados Unidos. De hecho, precisamente eso es lo que lo puede hacer peor que Venezuela. No le pido peras al olmo, como vulgarmente se dice, pues los feligreses de don Andrés, por no llamarles como todos lo conocemos, ya que ellos sí pueden ofender y pueden mentar madres, pero uno no, están lejos de la razón. Pero tú que todavía no decides tu voto y no tienes ni idea del por qué se dice que Andrés Manuel efectivamente es un peligro para México, es por eso, por todo lo que acabo de mencionar y porque además es un inepto, ignorante, inculto, mentiroso y corrupto, lo cual por mucho lo hace peor que cualquiera de los otros candidatos. Para muestra simple lógica, si ganas 400,000 pesos y mandas a tus hijos a estudiar a Atlanta, tal vez estés robando dinero. Pero si ganas 50,000 pesos y mandas a tu hijo a estudiar a España, forzosamente te estás robando dinero. No es guerra sucia, no es nada personal, no es que no quiera reconocer que los demás candidatos tienen errores, que han cometido faltas, que son corruptos, que son los partidos que tienen secuestrado a México. Es que debemos elegir a aquel que sea el menos dañino y a aquel a quien nosotros como sociedad civil le podamos y debamos exigir cuentas. Debemos trabajar unidos. Yo sé que tienes miedo de decir abiertamente que no apoyas a Andrés Manuel por las hordas de irracionales, necios y majaderos que pueden llegar a ser los feligreses de don Andrés. Así me lo has externado por mensaje privado a mi página y lo entiendo. Pero demostremos que somos más los que no queremos un gobierno autoritario y fascista. Simplemente ignora los ataques. Demostremos cordura y equilibrio. Recuerda que perro que ladra no muerde. Evitemos la implantación de una dictadura a través del populismo, con un personaje que usa la democracia para pretender llegar al poder y destruir después el Estado de Derecho al amparo de la propia democracia. En mi video anterior declaré abiertamente que votaría por Ricardo Anaya, porque independientemente que en mi opinión personal me parece el más preparado, es el único que de acuerdo a las encuestas tiene más probabilidades de superar a Andrés Manuel. Pero si llegado el día las preferencias favorecen a otro candidato, hagamos uso del voto útil y evitemos a toda costa una catástrofe que terminaría hundiendo por décadas a nuestro país. Ahora que, si aún con todos estos esfuerzos, don Andrés Manuel llega a ganar las elecciones de manera legítima, yo seré el primero en reconocer su triunfo, pero también seré el primero en exigirle resultados. Recordemos que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Andrés Manuel. No nos condenemos. Vamos, México.